Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero ser a la surda más que diestro. Quiero hacer un congreso de mí. Quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Iré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. En el mismo periodo comenzaron a surgir las primeras medidas del bloqueo. O sea, comenzaron por el corte del suministro de petróleo. Comenzó el gobierno de los Estados Unidos a rechazar crédito. Siguieron después
por la prohibición de que las refinerías norteamericanas refinaran petróleo que no fuera norteamericano. Comenzó a reducir la cuota azucarera. Después suprimieron la venta de partes y piezas a las empresas cubanas. Imagínense ustedes, estamos hablando de un sistema industrial en los años finales de los años 50, inicio de los años 60, donde prácticamente toda la tecnología que había en Cuba era una tecnología norteamericana. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Me parece que el punto de partida tiene que ser la política agresiva que Estados Unidos ha desarrollado contra Cuba desde el mismo momento en que triunfa la Revolución Cubana el 1 de enero de 1951. La esencia de la política del principio ha sido golpear al pueblo, dañar a la gente, hacerla sufrir como medio de combatir a un gobierno revolucionario. Piensa como una idea de la administración de Eisenhower por derrocar a Fidel Castro en un plazo de 6 semanas. La Revolución Cubana, con Fidel y el Che como dirigentes, fue una inspiración para los que querían cambios políticos en la América Latina. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Cuba echó su suerte con la Unión Soviética. Un año después, Khrushchev se apareció con un plan para instalar cohetes soviéticos en territorio cubano. Luego los cohetes lograban el doble propósito: fortalecer el poderío del campo socialista y también disuadir a los Estados Unidos de un ataque a Cuba, porque devendría
en una guerra nuclear. Castro reluctantly agreed to accept the missiles, but then he said, at least if you're going to deliver the missiles, make it a public act. But Khrushchev thought he could do it clandestinely and it would spring it on the Americans. Aviones espías norteamericanos descubrieron los cohetes y Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de una guerra nuclear. La crisis terminó cuando el hermano del presidente, Robert Kennedy, negoció un acuerdo secreto con Khrushchev. La Unión Soviética retiraría los cohetes si a su vez los Estados Unidos eliminaban sus cohetes de Turquía y prometían no invadir a Cuba. Es que sucesivas administraciones norteamericanas han promovido el terrorismo contra Cuba. Acciones de sabotaje, acciones de quema de cañaverales, sabotaje contra instalaciones económicas, como vehículo que el gobierno de los Estados Unidos de la época, era todavía el gobierno del general Dwight Eisenhower, utilizaba para tratar de desestabilizar al naciente proceso revolucionario cubano. Otra vertiente más cercana es el apoyo, la financiación, el suministro y el aliento que desde el territorio de los Estados Unidos se ha realizado hacia grupos terroristas, tanto dentro de Estados Unidos como en otros países, para que actúen contra Cuba. Manos asesinas colocan bombas incendiarias de fabricación yanqui en el Encanto nacionalizado, un centro de trabajo en el que ganan su sustento miles de familias cubanas. En el mismo centro de La Habana, poniendo en peligro gran número de hogares cubanos, provocan un incendio de grandes proporciones. No les importa la vida de niños, mujeres y ancianos. Con estos actos de barbarie, el imperialismo yanqui pretende destruir nuestras riquezas nacionales y paralizar la producción y promover la escasez. La historia del terrorismo contra Cuba se remonta a los inicios de su revolución. Desde entonces, las características de las agresiones han variado, aunque el fin ha sido siempre el mismo. El doctor José Luis Méndez Méndez, investigador del Centro de Estudios Históricos de la Seguridad del Estado, ha dedicado varios años de su vida a poner en claro sus períodos principales. Como pueden ver, esto es lo que queda de lo que sería el vapor francés La Coubre, que estalló a las 3:15 de la tarde del día 4 de marzo de 1960. Fue reflotado por buzos norteamericanos. Estos buzos norteamericanos indudablemente tenían que haber encontrado alguna conclusión, algún motivo por el cual estalló. Sin embargo, toda esta información que obra en los archivos, aún sin desclasificar, de Estados Unidos, no han dado respuesta a qué ha sucedido esa tarde en este lugar. Hubo dos explosiones. La primera explosión a las 3:15 y 40 estaban haciendo todo lo que sería la parte de la asistencia, la parte de establecer un salvamento. Como puede ver, está la entrada de los muelles de La Coubre. Aquí se encontraba el Pan American Dock y sucedieron los hechos que narramos. Estalló una bomba a mediodía. En este local había un sofá, unas cabinas telefónicas. Aquí se sentó el terrorista Raúl Ernesto Cruz León, mercenario salvadoreño, reclutado por Posada Carriles para realizar estas acciones. Ella había detonado 2 bombas en el Hotel Capri y después vino para acá. Había un sofá, había una joven sentada, sentó, colocó la bomba en un cenicero que había y es un lugar similar a este que está acá. Similar. Aquí estaba el sofá, aquí estaba el cenicero y él coloca la bomba acá. Espera, se retira y estalla después, minutos después. O sea, había estallado 2 bombas. 2 bombas en el Hotel Capri y una bomba aquí en el Nacional.
En los años 90, mientras Cuba apostaba por el desarrollo del turismo como una de las vías para superar la crisis que sobrevino a la desaparición del bloque socialista en Europa del Este, una cadena de sucesos terroristas estremecía al país. En abril de 97, donde se colocó el primer artefacto explosivo que estalló. En los principios del 90 hay un actuar terrorista por la mafia que radica en Miami. Hay acciones concretas, tanto desde lanchas rápidas contra objetivos económicos, contra barcos, contra hoteles. ¿Qué nos pasa? Que hay una nueva modalidad. Uno, comienzan a utilizar centroamericanos como mercenarios para ejecución de actos terroristas. Estos mercenarios entraban con fachada de turistas. Esto hace al hombre un poco noble a la vista de todos, ¿no? Es alguien que viene supuestamente a disfrutar de los beneficios del turismo en Cuba. Actúa solo y utiliza medios que son fáciles de ensamblar, pero que le dan determinada seguridad. Fue la Fundación Nacional Cubano-Americana la principal promotora de estos actos terroristas. Percy Alvarado lleva una vida tranquila en La Habana. Actualmente trabaja como funcionario de una compañía inmobiliaria. Hace solo unos años era el agente fraile de los órganos de la seguridad cubana. Precisamente el segundo intento de voladura del Cabaret Tropicana me fue encargado por mis oficiales operativos dentro de la Fundación Nacional Cubano-Americana. En este sentido, yo viajo a Guatemala. El día 23 a las 9:15 de la mañana llegaron a mi habitación 2 personas. El primero de ellos se me presentó como Gaspar Jiménez Escobedo. La otra persona que se presentó en la habitación era Luis Posada Carril. Es conocido que en Miami se refugia desde el triunfo de la revolución personas que han querido destruir el proceso revolucionario, donde resaltan 2 personas, Orlando Bosch y Posada Carril, realmente asesinos por naturaleza. Estando en una fiesta, Posada Carril manifiesta: ahora vamos a volar un avión cubano, y Orlando tiene los detalles. Hay un oficial del FBI que informa al gobierno norteamericano sobre la manifestación de Posada Carril, y el gobierno norteamericano no alertó a Cuba sobre los hechos. Aquí, Silver Cubana 455, requested immediately, ¡Cierre la puerta, cierre la puerta! Cubana 455, Alpha Emergency, West, on standby. ¡Eso es peor! ¡Pégate abajo, Fabio, pégate abajo! Mataron a mi padre, pero quedaron 3 hijos. Mataron a mi padre, pero quedan 8 nietos. Yo hoy le dijera al gobierno norteamericano que no perdiera más su tiempo, porque no vamos a ceder ni un tantico así en esta revolución. Y de vencer. Constituye un verdadero honor contar con la presencia de diplomáticos extranjeros acreditados en nuestra patria, de otros huéspedes distinguidos que nos han honrado al concurrir a este evento. Y el gobierno de los Estados Unidos no ha dado un centavo aquí para nada, y quiero que quede claro. Nosotros tenemos que agradecer en grande la ayuda de nuestros hermanos en el exilio, la ayuda del gobierno americano. Esto ha sido posible gracias a ellos.
gracias a que nos han ayudado para poder sufrir todos los gastos de nuestros hermanos y todo el local que se encuentra aquí. Nosotros agradecemos la colaboración que nos han brindado la prensa extranjera, la cooperación de la Oficina de Intereses, eso tenemos que agradecerlo mucho, la participación del hermano del señor Kenzo. Y el gobierno de los Estados Unidos no ha dado un centavo aquí para nada. Y quiero que quede claro las palabras del señor presidente de los Estados Unidos hacia nosotros. Tengo el siguiente mensaje para los que se congregan hoy para protestar por la represión en Cuba. Durante su lucha por la libertad de su país, el pueblo de los Estados Unidos está de su lado. En toda Cuba, muchos de ustedes toman la decisión de salir de la sombra de la represión. Ayudamos a las organizaciones a proteger a los disidentes y promover los derechos humanos. Trabajamos para garantizar que el pueblo de Cuba oiga la voz clara de la verdad por medio de Radio y TV Martí. Y estamos trabajando para evitar que el régimen represivo se aproveche de las divisas de los turistas y los envíos a cubanos. No aguardamos por el Día de la Libertad de Cuba. Trabajamos para el Día de la Libertad de Cuba. Cuba será libre pronto. Gracias y que Dios los bendiga. Yo manifesté en 2 ocasiones sí a Bush, porque yo no tengo otro presidente que no sea él. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Pareciera una fiesta popular, incluso con coros de una agrupación bailable. Sin embargo, se trata de una manifestación del pueblo revolucionario que tomó las calles de La Habana. ¡Viva Raúl! ¡Viva la revolución cubana! La calle de los revolucionarios. ¿Qué piden ustedes hoy aquí? Respaldamos la revolución, el socialismo de nuestro comandante en jefe. El pueblo no quiere que sigan aquí avanzando, provocando estas cosas. Pero el pueblo no se va a dejar vencer, son una descarada. A estas mujeres que visten de blanco les resulta más difícil mantener la fachada de dolientes por el encarcelamiento de algunos familiares contrarrevolucionarios. Los capitalinos no les creen porque ya conocen su vocación de mercenarias pagadas por el gobierno de los Estados Unidos y especialmente por el terrorista Santiago Álvarez. Sí, sí es verdad. No, un momento, no, en ningún momento se acabó de decir que sí, pero le voy a decir... Ustedes habrán observado que eran $2.400 para 18 mujeres que ellos mismos allí lo plantearon. Marta Beatriz nos entregaba algo, nosotros nos decía que era de la Fundación Rescate Jurídico. Quien envía ese dinero es el protector del terrorista Luis Posada Carriles. Santiago Álvarez sigue sus ideas de siempre. ¿Quién nos recuerda esta confesión? El otro día
que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que yo haga algo allá? Si quieres hacer eso mejor, a mí me da lo mismo. Ahí se entra por una ventana con un par de laticos y se acaba aquello. Ahí se entra por una ventana con un par de laticos y se acaba aquello. Y es menos riesgoso. Quédate enterrado bajo una piedra. Ok, no te apures. Ok, bueno. Pero entiérrate. La mentira sigue siendo una fuente de empleo válida para los anexionistas dentro y fuera de Cuba. Esa información está distorsionada y está mal, y estás engañando al mundo con esa información. Aquí no hay policía ninguno, aquí está el pueblo revolucionario. No te equivoques, te estoy oyendo la información que tú estás dando. No, el pueblo es el que está aquí. El pueblo que está reclamando hoy, el pueblo. No, el pueblo. Aquí no hay un policía, aquí no hay nadie. Te respetamos, pero no engañes al mundo. No engañes al mundo, no, que estás engañando al mundo. Que estás mintiéndole a esa audiencia. Eso es un engaño tuyo. ¿Entiendes? Aquí no hay policía ninguno. Este es el pueblo que está delante. Los usurpadores de la verdad no están solos. Sus incitadores chequean por sí mismos en qué se emplea el dinero. Incluso aparecen nuevos aliados que se negaron a hacer declaraciones. La respuesta de los cubanos revolucionarios deja sin palabras a quienes apostaron por la desestabilización, que hoy no pueden ocultar la frustración de sus planes. Lyudmila Talancón y Osmani Noguet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Periodista, no hagas una carrera, no te quemes las pestañas estudiando, etcétera. Ponte a conspirar contra Cuba y dices que eres periodista y ya, te da un título de periodista. Casi todos son periodistas, intelectuales, artistas, que no es verdad. Dentro del plan de desestabilización de Bush para Cuba hay $2 millones para el programa de bibliotecas independientes en Cuba. Por lo tanto, esto es público y notorio. Como no pudieron reclutar para la campaña bibliotecarios de carne y hueso, crearon bibliotecarios virtuales para venderle al mundo la estafa de que estamos en presencia de una especie de bibliotecarios disidentes o enemigos de la Revolución Cubana. Falso. ¿Qué es una biblioteca independiente? Su casa. Casa que en este país se respeta. Es decir, mientras usted no comete un delito dentro de su casa, haga lo que quiera. Y esa persona dice que eso es una biblioteca independiente, le ponen nombres tan peculiares a su biblioteca independiente como Laura Bush, la mujer de Bush, que es bibliotecaria. Pero lo interesante es ver la mentalidad cipaya de ponerle a su iniciativa, entre comillas, ponerle el nombre de Laura Bush, la esposa del emperador, una persona tan desprestigiada en este momento y un genocida que, si queremos hablar de biblioteca, es quien pasará a la historia como el Atila bárbaro que quemó la Biblioteca Nacional de Irak, con 1 millón de volúmenes, entre ellos los originales de Las Mil y Una Noches. Y estas personas le han confesado a bibliotecarios norteamericanos, a importantes funcionarios de organizaciones internacionales de bibliotecarios que han estado en Cuba y que visitan estos lugares libremente, como cualquier persona, le han confesado cuánto cobran mensualmente por esto. ¿Quién paga? El gobierno norteamericano. A través de sus enviados, a través de la Oficina de Intereses. ¿Quién envía los libros? De la misma manera. Algunos países a mí me causan asombro, pero ¿cómo tú me dices a mí que le preocupa que en Cuba sea una figura delictiva y se sancione a alguien por estar a la paga de una potencia extranjera? ¿Eso es un delito en Estados Unidos? Eso en cualquier país del mundo es traición, alta traición, traición terrible, traición a la patria, pero traición a un país. Sencillamente eso no se permite en ninguna sociedad. Eso está penalizado fuertemente en Estados Unidos. Entonces, lo que él no admite, él quiere que tú lo admitas, y si tú no lo admites, eres violador de los derechos humanos.
En Cuba existen cerca de 50 personas a las que los grandes medios de comunicación etiquetan como presos políticos, presos de conciencia o disidentes. Los gobiernos de los países más poderosos y ricos del mundo se apoyan en este argumento para presionar al gobierno cubano y tratar de forzar los cambios en la isla acordes a sus intereses políticos y económicos. La conocida y prestigiosa organización Amnistía Internacional también califica con estos términos a algunas de estas personas. Pero ¿qué hay de cierto en todo ello? Hay que recordar que ninguno de los llamados disidentes ha sido penado en Cuba por delitos de opinión, sino por su colaboración directa con el gobierno de Estados Unidos a través de diferentes medios, básicamente la recepción de fondos económicos. Esta superpotencia, cuya economía representa hoy cerca de un tercio de toda la economía mundial, mantiene un bloqueo económico que provoca graves privaciones a la población de la isla y que ha sido condenado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 18 ocasiones. Además, protege en su territorio a personas responsables de centenares de víctimas por actos terroristas en la isla y mantiene ocupada una parte del territorio del país, la bahía de Guantánamo, contra la voluntad expresa del pueblo y del gobierno cubanos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos mantiene una guerra abierta no declarada contra Cuba, con el objetivo de derrocar el sistema político y social vigente en la isla. Para ello destinó solo en los años 2007 y 2008 $45,7 millones para los llamados disidentes y otros 100 para organizaciones radicadas en Estados Unidos que actúan en muchos casos como financiadores intermedios de los mismos. Los delitos de los llamados disidentes, por tanto, no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sino con colaboración con una superpotencia extranjera enemiga. Pero ¿qué ocurriría en otros países con personas con actuaciones similares? El Código Penal de Estados Unidos prevé una pena de 20 años para quien preconice el derrocamiento del gobierno o del orden establecido. 10 años de prisión para quien emita falsas declaraciones con el objetivo de atentar contra los intereses de Estados Unidos en sus relaciones con otra nación. Y 3 años a quien mantenga correspondencia o relación con un gobierno extranjero con la intención de influir en su conducta respecto a un conflicto o una controversia con Estados Unidos. El Código Penal español castiga con penas de 4 a 8 años a quienes mantuvieran relaciones de inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España. Y pena de 10 a 15 años a los culpables del delito de rebelión, aplicado a quienes se alcen violenta y públicamente con fines como derogar o modificar la Constitución o destituir o suprimir facultades del rey de España. Francia castiga con pena de hasta 30 años y 450.000 euros de multa el hecho de mantener relaciones de inteligencia con una potencia extranjera con vistas a suscitar hostilidades o actos de agresión contra Francia. Italia sanciona con pena de entre 3 y 10 años al ciudadano que incluso indirectamente reciba del extranjero dinero o cualquier otro artículo con el fin de comprometer actos contrarios a los intereses nacionales, con un incremento de pena si el dinero se entrega o se promete mediante propaganda por medio de la prensa. Los denominados disidentes cubanos recibirían penas muy superiores por sus delitos en Cuba en cualquiera de los citados países y en muchos otros que no hemos mencionado. A todos se les ha aprobado la recepción directa o indirecta de fondos del gobierno de Estados Unidos. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Te paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta con la supremacía blanca punta de escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas.
tarjetas en nombre de una paz con metralleta. Y están televisando lo que pasa, están llevando el odio a los rincones de tu casa. Están haciendo un show con el abuso y la matanza. Están midiendo el rating criminal de la venganza. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego amigo. Ahora que dice la tele que todos los pobres son los enemigos. Di que no, que no. La guerra no puede seguir. Di que no, que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. No a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi panda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo, la bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y 5 jóvenes sufriendo. Todo un pueblo luchando, pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar equivocado. Di que no, y ponte en 3 y 2 con toda esa gente que quieren llenar el tanque sacrificando a inocentes. Di que no, porque el chamaco tuyo puede ser el que salió en primera plana esta mañana muerto de bala. Di que no, la guerra no puede seguir. Di que no, que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. No a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Di que no, que no. Di que no, que no.